Buen día amigos de YouTube. Mi nombre es Welis Arevalo Córdoba, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, filial Tarapoto. En el siguiente video tutorial les explicaré el funcionamiento de un CRUD utilizando JSP, Servlet y MySQL como servidor de base de datos y Bootstrap como framework de diseño web. Los temas que trataremos son conceptos básicos como por ejemplo, ¿qué es Bootstrap? ¿Qué es JSP? ¿Y qué es un servlet básicamente? También explicaremos en el video la implementación del CRUD con JSP y servlets. Mostraremos la creación de la base de datos, la estructura general de los paquetes del proyecto y los paquetes específicamente con el paquete model, donde tendrá un archivo user-bin, un paquete DAO DB connection, donde tenemos un archivo llamado conexión, el paquete DAO, donde tenemos un archivo DAO, y también tenemos un paquete controller, donde está el archivo user-crud. También tenemos los remote files o las librerías de Bootstrap. Tenemos paquete web con el archivo index, new user y update user. Y finalmente tenemos las conclusiones. Una vez que ya hemos visto cómo va a ser la estructura del video, pasamos al primer punto donde que tenemos que es ¿qué es Bootstrap? Bueno, Bootstrap es un framework de CSS. En otras palabras, es un conjunto de archivos CSS que incluyes en tu página y puedes empezar a maquetar el sitio web en minutos, sin tocar una sola línea de CSS. Este concepto lo pueden encontrar en la web, en la URL que les muestro. También tenemos otro concepto que dice Bootstrap es un framework originalmente creado por Twitter que permite crear interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, si el sitio web se adapta automáticamente al tamaño de la PC, una tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se conoce como Responsive Design o diseño adaptivo. También tenemos un último concepto que viene a ser Twitter. Bootstrap es un framework o conjunto de herramientas de código abierto para el diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño, tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como extensiones de JavaScript opcionales adicionales. Básicamente lo que encontramos que Bootstrap es la librería que nos va a ayudar a hacer un sitio web más personalizado o con gran capacidad de adaptabilidad a los diferentes dispositivos, simplemente utilizando o descargando de la página oficial Bootstrap e incluyéndole a nuestro proyecto, o simplemente podremos descargar plantillas, templates que existen en la web. Por otro lado, también tenemos ¿qué es JSP? Java Server Page en inglés es una tecnología que ayuda a los desarrolladores de software a crear páginas web dinámicas basadas en HTML, XML, entre otros tipos de documentos. JSP es similar a PHP, pero usa el lenguaje de programación Java. También podemos decir que JSP es un acrónimo de Java Server Page, que en castellano vendría a ser algo como páginas de servidor Java. Es pues una tecnología orientada a crear páginas web con programación en Java. Básicamente lo que nos dicen los conceptos es que el JSP es una tecnología web utilizando todas las bondades y las características del lenguaje de programación Java, solo que orientado a la web. Por otro lado, también debemos entender qué es un servlet. Tenemos que, según
la tecnología, un servlet es una clase de lenguaje Java usada para ampliar la funcionalidad de los servidores web, a los que se accede vía modelo de programación Request Response. Según su programación, los servlets son pequeñas clases Java independientes de la plataforma compiladas en bytecode, que pueden ser cargadas dinámicamente y que se ejecutan dentro de un servidor web. Según la arquitectura, un servlet es un componente web que se ejecuta dentro de un contenedor web y genera contenido dinámico. Básicamente es la que ayuda a hacer una web dinámica, una web JSP normal, nos ayuda a hacer dinámicamente, utilizar conceptos de página web dinámica. Ahora, continuando con el video tutorial, vamos a realizar la creación de la base de datos en MySQL, para lo que vamos a utilizar la herramienta de MySQL Workbench. Lo primero que hacemos es conectarnos, iniciar una sesión en nuestro servidor. Bueno, le damos clic. En este caso me da una alerta por la versión del software. Ahora procedemos por ejemplo, observamos aquí todas nuestras bases de datos. Procedemos a crear un nuevo esquema. Agrandamos esto. Creamos un nuevo esquema que lo vamos a llamar usuarios. En esta parte damos aplicar y aplicamos. Está creada la vemos acá, está creada el modelo de base de datos, pero está vacía. Vamos a crear una tabla, la única que crearemos por cuestiones de tiempo, o para el ejemplo va a ser suficiente. Creamos una nueva tabla. Creamos la tabla user con 3 campos nada más para agilizar el proceso del CRUD. Tenemos el campo DNI, el campo nombre o nom y AP, que vendría a ser el apellido. En el campo DNI le vamos a poner int de tamaño 7. Y básicamente eso sería todo. Le damos aplicar y con eso sería todo. Podemos ver que la tabla se ha creado satisfactoriamente. Vamos acá a tablas y la tabla user se ha creado con todas sus columnas. Bueno, para continuar el video pasamos a lo que vendría a ser la estructura del proyecto, ¿no? De los paquetes del proyecto, que una vez que hemos creado el modelo sencillo de la base de datos, vamos a abrir nuestro net. Bueno, acá tenemos ya la estructura del proyecto que hemos mencionado. Acá tenemos la web page, donde se encuentran los archivos JSP, como son el index, el nuevo usuario y actualización del nuevo usuario. También tenemos lo que son los remote files, que básicamente son las librerías de Bootstrap o jQuery en este caso, y estos son archivos JS, y el archivo Bootstrap, que se encuentra como remote files debido a que tenemos dentro de estos archivos enlaces externos que nos direccionan a estas librerías. También tenemos los paquetes que hemos mencionado antes de iniciar el video. Tenemos el paquete controller, el paquete DAO connection y el paquete modelo. Vamos a iniciar con el modelo. En el paquete modelo tenemos lo que viene a ser un archivo Java llamado user_bin, que básicamente es la clase usuario, que como pueden ver tenemos aquí los 3 atributos de la base de datos,
pero expresado como clase Java, y los métodos getter and setter de cada uno de estos atributos. Básicamente es la estructura del modelo. Eso es lo que contiene el user bean. También tenemos el DAO connection. Básicamente es la clase de conexión que valga la redundancia, nos ayuda a conectarnos con nuestra base de datos. Importamos la paquetería necesaria, creamos una clase de tipo le declaramos una variable de tipo conexión y un método donde verificamos la ruta del controlador, la ruta de dónde está el servidor de base de datos. En este caso es localhost con su puerto por defecto de 3306, y mencionamos la base de datos usuarios. También tenemos el usuario de nuestro servidor de base de datos root, y la contraseña en mi caso es vacía. Y básicamente ejecutamos aquí unas validaciones para mostrar las ocurrencias que puedan existir, y retornamos la conexión en sí. Mediante este sencillo archivo nos conectamos a la base de datos. Más arriba tenemos lo que es el user DAO. Este archivo es sumamente importante porque nos ayuda a establecer la estructura de las consultas o del CRUD propiamente dicho, que lo trabajaremos más adelante. Es decir, aquí creamos una clase donde importamos también las paqueterías necesarias, y aquí vean, importamos el model, el user bean, para conectarnos con los getter and setter que hemos declarado en este archivo user bean. También importamos el paquete DAO connection con el archivo que será necesario para establecer la conexión directa a la base de datos. En este archivo se declaran varios métodos que nos ayudarán a hacer el CRUD. Básicamente aquí declaramos un string que vendría a ser la consulta, y estableciendo los valores. En este caso se pone signos de interrogación debido a que este método, mejor dicho, nos ayudará, será ejecutado o instanciado posteriormente, pero declaramos en esta clase todos los parámetros de una sola vez para realizar las consultas. Por ejemplo, aquí tenemos el add user, el remove user, que recibe un solo parámetro. Tenemos el edit user, el edit user, list get all users, que nos almacenará todos los usuarios en un solo registro, que captura todos los campos de todos los usuarios registrados, y get user by ID, que lo he implementado pero en el aplicativo no lo llegamos a utilizar, pero básicamente está ahí como muestra para ver que todas las opciones básicas se pueden realizar. Esto es en cuanto al user DAO. Guardamos, creo que hemos borrado un punto y coma. Ahora pasamos al servlet, básicamente, que está en el paquete controller, que vendría a ser el user CRUD. Básicamente es una clase extendida de HTTP servlet. Es un tipo de herencia simple donde importamos creamos estas variables, ¿no? User record insert, y acá direccionamos los archivos que van a trabajar con estas variables. Por ejemplo, que tenemos para crear un nuevo usuario, actualizar, eliminar, y el index, que sería la página principal,
creamos una variable DAO de tipo userDAO y creamos nuestro método constructor. Y ahora sí, mediante el doGet le creamos una clase, un método doGet, donde establecemos el CRUD. En primer lugar, verificamos las opciones, o mejor dicho, capturamos tres variables que serán enviadas desde los archivos index, newuser y updateuser. Y ya. En este caso capturamos acá request, mediante request get parameter, capturamos esto que es mandado por formulario y igual que la acción. Entonces verificamos si el formulario que está siendo enviado mediante get, el método get, es igual a insert. Entonces capturamos la variable que hemos creado acá, que es en este caso el DNI, que viene a ser como la clave foránea, que bien podría ser ID, pero por cuestiones de prueba le hemos puesto sí, DNI. También estos system.out son cuestiones de testeo para verificar mediante consola del NetBeans, para verificar los cambios que se están ejecutando. Y creamos un userBean, o sea, un objeto a partir de la clase userBean, y asignamos, ¿no?, setDNI, setNombre, setup seteamos los campos del userBean con los parámetros que nos están enviando. Luego asignamos y redireccionamos a la lista. Mostramos la lista de todos los usuarios en la pantalla. Es decir, una vez que se registra, que salte el formulario de registro y muestre. Ya lo estaremos viendo cómo actúa esto en la aplicación. También tenemos el método delete, que también se recibe de parámetro del formulario. Se recibe el parámetro DNI para identificar cuál es el registro que se va a eliminar. Instanciamos el DAO, que es la variable tipo DAO, userDAO. Instanciamos el método removeUser, que recibe un solo parámetro, que es el DNI, que verifica cuál es el que debe ser eliminado. Redireccionamos y mostramos por consola eliminar usuarios. Mostramos la lista de los usuarios después de haber eliminado y mostramos el mensaje por consola. Para editar existe también nuestro setAttribute DNI, donde lo declaramos para generar la comunicación entre formularios o archivos JSP, que lo explicaré también más adelante cómo funciona exactamente. Tenemos el formulario de edición, donde recibe el parámetro del DNI y carga todos los nuevos valores, setea los nuevos valores mediante editUser, que es un método del userDAO, y asigna, redirecciona la lista. La lista, si vemos que es liste, podemos verificar acá arriba que el liste es el index. Básicamente eso. Todo lo que dice liste es porque está redireccionando al index. Bien. Y por último tenemos la opción formulario list. Si la opción del formulario es list user, en esta ocasión atribuye el parámetro user y muestra todos los usuarios, y si no es así, redirecciona a insert. Básicamente eso. Ahora
tenemos los archivos de JSP, los archivos web. En primer momento tenemos lo que es el index, que si vemos tiene extensión JSP. Tenemos la codificación del tipo del documento. Acá, muy importante, importamos los paquetes que se necesitan, que se van a utilizar. Por ejemplo, el model.userBean, el DAO.userDAO y el Java útil. Estos son para listas, arrays y todo esto. Y por ejemplo, empezamos acá, código HTML puro. Importamos acá el título, acá está lo que les estaba mencionando, los enlaces externos. Tenemos enlaces para redireccionar o para obtener los estilos desde la web. También se puede hacerlo mediante enlaces locales o dentro del mismo archivo, como podremos observar acá, table.css, que se encuentra en esta carpeta. Es decir, table. Los archivos estilos y style son de prueba, básicamente no se utilizan, por eso no los estoy importando en este archivo. También tenemos los scripts que necesitamos, el que vimos acá en Remote File, Bootstrap y jQuery. Básicamente eso. Tenemos un script interno que básicamente son los de CSS o que actúan con CSS de Bootstrap. Lo más importante viene acá. En el index instanciamos una clase, un método de userDAO llamado DAO. Creamos una lista a partir del userBean y a partir de la lista de usuarios que está en el DAO users. Creamos un interactor que va a ir de registro en registro. Y por último, una variable user de tipo userBean. Tenemos navbar, que básicamente es código HTML con estilos de Bootstrap, que en el contenido final podremos ver cómo nos ayuda al diseño de páginas web responsive, donde tenemos la mayor importancia es acá en esta parte. Tenemos este div, tenemos dentro de ella una tabla de tipo hover, esto es CSS puro de Bootstrap. Tenemos esta columna donde tenemos DNI, nombre, apellidos y los campos editar y eliminar. En las siguientes columnas establecemos código importante. Para utilizar código Java dentro de JSP necesitamos realizar abrir estas etiquetas, que es signo menor, signo porcentaje y signo porcentaje mayor para cerrar. ¿Y qué hacemos acá? La variable tipo iterativa que hemos declarado hace un momento, hasNet. Con esto verificamos o saltamos, para decirlo de un término más sencillo, de registro en registro, y le asignamos a las siguientes filas. Por ejemplo, en la siguiente fila se carga user, que es el tipo userDAO, obtenemos el DNI. En la siguiente obtenemos el nombre, el apellido, y básicamente sería eso. Obtenemos estos valores y se cargarían estos datos. Las veces mediante el while se cargan todos los que existen. Ya. Acá, muy importante, en la siguiente fila se cargan, o en la siguiente columna de edición, mejor dicho, se cargan los métodos post userCRUD. userCRUD es la acción que se va a realizar. En este caso tenemos el servlet, claro, el controlador userCRUD, que va a ejecutar según los parámetros que se envíen. Tenemos un botón y los parámetros que se enviarán son estos, de tipo hidden,
¿Qué quiere decir oculto? No se van a ver en el formulario, pero sí van a estar enviando, por ejemplo, el valor aquí, edit form. Cuando se dé esto, recreará que cuando se dé clic en el icono de editar, se redireccione o se ejecute en el user CRUD la parte donde está el edit form. Una forma fácil de explicar esto es que cuando le des clic, el formulario está diciendo que se va a ejecutar el user CRUD y se está enviando el parámetro edit form. Este edit form está asignando un atributo DNI y que está capturando el ID de ese registro, de esa fila mejor dicho, y redireccionará a edit. Y edit, en la variable edit contiene la dirección de el siguiente formulario, y en el siguiente formulario cargará los datos, todos los datos que trae, y los modificará. Simple como eso. Y acá está el siguiente atributo que se carga esto, y DNI, que viene a ser el ID de este registro en esta posición. Lo mismo sucede cuando se presiona la siguiente acción, envía al user CRUD este parámetro delete y el ID, donde seleccionará si lo va a eliminar o no. Por último, tenemos acá un icono que realizará el user CRUD action insert. Se realiza esto de forma directa mediante un link, simplemente para que cargue el formulario o el servlet ejecute esta acción de cargar el formulario, de insertar. Lo mismo sucede en el formulario cuando cargamos mediante el navbar una opción de menú que dice insertar. A ver, en esta parte está aquí comentado. Vemos en esta parte, cuando le den nuevo, user CRUD action insert, básicamente eso. Guardamos todo, no nos realiza ningún cambio, habremos borrado un comentario, cerramos y ahora vamos a ver en new user qué es lo que pasa cuando se accede a nuevo usuario. Pues simplemente se importa paquetería, los archivos necesarios, las funciones JavaScript simples que básicamente no intervienen con el CRUD, por eso no les explico a mayor detalle. Como podemos observar aquí dentro del archivo new user es lo mismo, la misma estructura, el navbar con las opciones de menú y el formulario mediante el método post, la acción user CRUD y el nombre cualquiera. En esta parte enviamos un archivo con la acción que es con el valor de insert, que va a realizar va a ir a la opción del CRUD insertar y cargará los datos, el DNI, el nombre. Selecciono esta parte del nombre, el name de cada input, porque es con el que trabaja el getParameter. Obtiene relaciona estos nombres con el value que se envía mediante teclado, que se ingresa mediante teclado. Básicamente eso. Después tenemos eso y tenemos dos botones de tipos submit y enviamos guardar, que ejecuta la acción básicamente, y cancelar, que de tipo reset, que realiza la recarga del formulario, borrando todos los datos que se hayan escrito hasta ese momento. Por último tenemos el formulario
o mejor dicho, el archivo update user. Lo abrimos. Bueno, lo único novedoso en este archivo con relación a los otros, porque todo esto es igual para que mantenga la misma estructura de los demás. También se podría hacer con un archivo que cargue, pero por cuestiones de este video lo he tratado así. Si hay alguna mejor manera de hacerlo, espero sus comentarios. Y ya. Y básicamente tenemos esto. Cargamos al inicio del body, cargamos este archivo Java, instanciamos el user.dao, cargamos el atributo que les mencionaba anteriormente, el atributo DNI que se enviaba, y creábamos un archivo user a partir de este. Instanciábamos un objeto a partir de este archivo o de esta clase getUser. Y ya, esto para qué nos sirve, es decir, nos sirve para capturar el ID del registro en el cual se ha dado clic. Es decir, viene del otro formulario, él reconoce el atributo DNI y reconoce el ID. Acá lo captura y carga los datos. Obtiene estos datos desde la base de datos, obtiene y los carga en el formulario. Se muestra en el formulario y inmediatamente lo submit, da editar, que ejecuta la función del formulario, que es user.CRUD, donde dice editar, y cancelar lo mismo. Para poder ver cómo funciona, vamos a ejecutar vamos a compilar el proyecto. Me está demorando un poco. Damos run y esperamos que ejecute. Podemos ver que está cargando. Esperamos un momento y ya está. Podemos ver que nos carga el formulario y la tabla. Nos aparece vacío porque aún no existe ningún registro en la base de datos. Y vamos a ir desde cero. Vamos a realizar un registro. Vamos a minimizar esto un poco para poder observar. Cuando damos en nuevo, carga en la parte de abajo hacia lo que se va a ejecutar, es decir, el user.CRUD con la acción insertar. Lo mismo sucede en esta opción de menú. Podemos darlo bien aquí o bien aquí. Vamos a hacerlo de las dos formas. Primero, en el enlace amarillo le damos clic en nuevo. Nos cargó el formulario. Podemos ver en el URL que está accediendo al CRUD y la acción insertar. Vamos a registrar un documento del 1 al 7. Vamos a poner un nombre, por ejemplo mi nombre, Willis Arevalo. Te cargan datos por defecto porque estaba haciendo pruebas y todo eso. Ahora damos para ver esto del cancelar, que era un tipo de botón que no había visto. Me parece muy interesante. Borramos todo y volvemos a ingresar. Ahora registramos de nuevo, ponemos Willis Arevalo y guardar. Guardamos y una vez que guarda, redirecciona el CRUD al menú principal o al index. ¿Ves? Podemos ver que nos muestra la tabla con este registro. Vamos a realizar la prueba dándole clic en el menú nuevo. Vamos a registrar 3.1, registrar por ejemplo Patty Arevalo y guardamos. Bueno, ya tenemos dos registros y ahora procederemos a
probar la opción de menú editar. Damos clic en editar, esperamos un momento y ya nos cargó editar user CRUD. El URL nos aparece en user CRUD debido a que todos los parámetros son ocultos en este punto, porque estamos mandando el formulario por medio de post. Podemos modificar acá, podemos poner Patico, Arévalos. Vemos que el DNI está deshabilitado para que no se pueda cambiar este dato de identificador. Y editar. Editamos y una vez que se realiza el proceso nos carga nuevamente y podemos ver que sí se ha modificado correctamente. Y para corroborar que todos estos datos son reales, vamos a la tabla usuarios, ejecutamos la consulta, select from usuarios.user y verificamos que evidentemente esta es nuestra base de datos. Si modificamos directamente aquí, deberíamos ver los cambios en el aplicativo que recargamos. Nos muestra ese error porque vamos a recargar sobre los mismos datos, sobre una nueva interacción, y verificamos que recargamos nuevamente la página. A veces necesitamos recargar más de una vez para verificar los resultados, o simplemente cargar el proyecto nuevamente para que se establezca una nueva conexión con la base de datos, porque muchas veces las conexiones se pierden. Vamos a ver un momento. Bueno, recargando varias veces, creo que se había perdido la conectividad. Estaban cargando los mismos datos. Ahora podemos ver que sí, se ha modificado el que hemos arreglado directamente la base de datos. Y bueno, también nos falta probar la opción de eliminar, que nos muestra un mensaje, y damos a aceptar y nos realiza y nos recarga la lista actualizada. Bueno, finalmente, y no menos importante, la opción de, ustedes dirán, ¿dónde está el Bootstrap aplicado? Bueno, en primer lugar tenemos este menú que lo hemos descargado y modificado sus opciones, obviamente. ¿Y para qué esta librería? Para, como mencionábamos al inicio del video, que nuestra web sea responsive y pueda ser adaptable al dispositivo que lo contenga. Esto podemos probar de una forma muy simple, disminuyendo el tamaño y viendo que se reorganizan los componentes de la web. Vamos achicando, llega un punto donde el menú se vuelve un menú desplegable con un botón. Wow, esto nos facilita bastante cómo se muestra el diseño de nuestra página, sumamente importante hoy en día para las aplicaciones. Vamos achicando y bueno, ese es el mínimo. Llegamos al punto donde está la tabla. Vemos cómo se visualizan los nuevos formularios. Por ejemplo, el nuevo, vemos que todos se acomodan verticalmente. Vamos acá en mostrar, que es la opción de menú donde nos carga todo. Tenemos editar, que nos carga todo el menú horizontalmente, los botones los acomoda. Por ejemplo, vamos viendo ahí, hasta que los acomoda de este tamaño. Bueno, esto sería nuestro video sobre el uso de un CRUD o la utilización de un CRUD en JSP con servlets, utilizando MySQL como servidor de base de datos y Bootstrap para el diseño de la interfaz web.
Muchas gracias.